Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. El día de hoy daremos continuidad al estudio panorámico del libro de Nehemías. Así que mi hermano, yo le animo a que en este momento usted pueda disponer este tiempo, pueda abrir su corazón y estar atento al mensaje de la palabra de Dios. En la primera entrega hablábamos de los capítulos 1 y capítulo 2 de este libro. En él veíamos registrado la forma maravillosa, la forma gloriosa, como Nehemías retorna a Jerusalén con una tarea en sí, con una misión encomendada. Era la de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y no solamente esto, sino animar al pueblo a participar de esta gran obra, de esta gran labor. Así que mis amados, permítanme comparto pantalla para iniciar nuestro estudio en esta noche. Como lo anotamos anteriormente, el tema central del libro de Nehemías es reconstruyendo los muros, las murallas de Jerusalén. Y para el día de hoy trataremos dos temas. El primero es reconstruyendo las murallas. Por fin vamos a dar inicio a la reconstrucción de las murallas. Eso lo vemos en el capítulo 3, 4 y 6. Y en el capítulo 5 vamos a hablar de la restauración de la justicia social. Así que vamos a iniciar la reconstrucción. Y en el capítulo 3 de este libro se nos narra el inicio, cómo se dio pie a todo este proceso de reconstrucción. Y quiero iniciar con una pregunta. Dice, ¿por qué se debían reconstruir los muros? A lo cual traje dos respuestas. La primera, para restaurar su identidad como pueblo del pacto. Mis amados, Dios no estaba solamente interesado en reconstruir la parte física, la muralla física de Jerusalén. Él estaba interesado en restaurar la identidad de su pueblo como pueblo del pacto, como pueblo escogido, como pueblo apartado para él. A través de toda la escritura vemos este gran principio. La muralla en sí proporcionaba cierta protección para evitar que el pueblo se mezclara con la gente pagana, con las otras naciones. Pero el interés principal de Dios era poder restaurar la identidad de su pueblo y de consagrarlos nuevamente para Él. Así que mis amados, damos inicio a la siguiente respuesta. Dice, las murallas proporcionaban o proveían cierto tipo de seguridad, protección, que permitía el desarrollo económico, espiritual y político de la nación. Ahora bien, hacemos otra pregunta. ¿Quiénes reedificaron? Mis hermanos, es impresionante todas las personas involucradas en este proceso de reconstrucción. Estaban los comerciantes, los sacerdotes, los levitas, las mujeres, los nobles, los oficiales y obviamente el mismo Nehemías. Él como líder y como ejemplo ayudó en este proceso de reconstrucción. Él también se untó para reconstruir esta muralla. No solamente daba órdenes y eso, sino que él mismo también ayudó al proceso de reconstrucción. Ahora bien, en el capítulo 4 se narra nuevamente la oposición a manos de Tobías y de Zambalá. Veamos quién era Tobías. Dice que era un funcionario de la tierra de los amonitas, que era un pequeño país al este de Judá, y tenía vínculos familiares e influencia entre las principales familias judías. Al igual que Zambalat, dice, la familia de Zambalat gobernaba Samaria y había logrado relacionarse mediante un matrimonio con la familia del sumo sacerdote. Entonces, mis amados, en el capítulo 4 y 6 se nos narra parte de esta oposición. Ahora, la oposición no inicia cuando los israelitas inician el proceso de reconstrucción, no. La oposición es pre, durante y post. Es decir, antes de que ellos iniciaran en firme la reconstrucción de las murallas, ya en el capítulo 12 nos narraba la molestia que sentía Sanballat y Tobías al escuchar que alguien había llegado a procurar el bien de los hijos de Israel.
Luego en el capítulo 2 del el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en el capítulo 4, leo para ustedes, me llama muchísimo la atención este ataque de oposición que hacen estos personajes. Dice, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces, es claramente una burla que hacen estos personajes a esta gran labor de edificación, de reconstrucción de estas murallas. Ahora bien, desde el principio se ve como una molestia interna, lo vemos, lo acabamos de decir, cuando ni siquiera habían empezado el proceso y ya ellos sintieron incomodidad de saber que se iba a iniciar una obra de reconstrucción en la ciudad. Luego siguieron con burlas y con escarnio para el pueblo, pero ya cuando empezaron en firme, en el capítulo 3, a reconstruir las murallas, se narra en el capítulo 4 que conspiraron para atacar a Jerusalén. Increíble. Luego, más adelante vemos que no les bastó con esto, sino que acusaron a Nehemías de quererse rebelar contra el rey de Persia. Y por último, en el capítulo 6, vamos a ver también que intentaron homicidio contra Nehemías. Querían acabar literalmente con la vida de Nehemías. Ahora bien, mis hermanos, a toda esta oposición, a toda esta guerra que se había levantado contra ellos, Nehemías siempre respondía con oración. Lo hablamos en la primera entrega, donde una de las cualidades principales de Nehemías es que era un hombre de oración y de intercesión. Por eso vemos en el versículo 9, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Esto me llama la atención, hermanos, porque la vez pasada lo veíamos y hoy lo recalcamos, que no es solamente orar, es orar y hacer, es orar y ejecutar, es orar y realizar. Y esto era lo que hacía Nehemías. Nehemías elevaba su oración a Dios, pero también ejecutaba, ejercía, planeaba, organizaba. Y eso me llama muchísimo la atención y así debe de ser en nuestras vidas. Debemos orar, pero también debemos hacer. Ahora bien, mis amados, en el versículo 10 se nos narra que hubo un momento de desánimo en el pueblo. Llegó el desánimo a la vida de ellos, a este proceso de reconstrucción y dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar. ¿Saben una cosa, mis amados? Cuando leemos el libro de Nehemías, muchas veces lo único en que pensamos es en esas murallas físicas que Nehemías y el pueblo reconstruían, pero no. Hoy nosotros en día tenemos unas murallas también, unos muros que reedificar. Yo no sé en qué condición o en qué estado se encuentren sus muros, pero quiero animarles en esta hora a que ustedes puedan hacer un diagnóstico de cómo están sus murallas, de cómo está su muro de matrimonio, su muro de relación con su pareja, su muro de fidelidad, su muro de oración, su muro de estudio de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios, su muro de congregarse, su muro de ofrenda, su muro de diezmo, que están viendo sus ojos, que están hablando su boca, que están escuchando sus oídos. Muchas veces esos muros en nuestra vida se han debilitado, se han arruinado, han caído y el enemigo hace burla y escarnio de nosotros y pone
toda su fuerza de ataque, mis amados, para evitar que esos muros en nuestras vidas se levanten, sean reconstruidos. Pero el llamado de Dios en esta hora, mis amados, al igual que en la vida de Nehemías, es a esforzarnos, a levantarnos y a reconstruir todas esas cosas en nuestras vidas que se han debilitado, a reconstruir todas esas murallas en nuestra vida que se han acabado. Entonces, orando y haciendo, así como lo hizo Nehemías. Nehemías diseñó una estrategia de protección y contraataque. Es decir, él puso guardia de día y de noche. Los equipó o los organizó por familias y los armó, los equipó de armas de guerra para no dejarse vencer, para no permitir que este gran propósito se viniera abajo. Los animó, siempre estuvo allí recordándole las promesas de Dios para ellos. Y dice la Biblia que con una mano construían el muro y en la otra mano tenían su espada. Es decir, estuvieron alerta. Nehemías los animó con todas estas cosas, con todas estas estrategias de protección y contraataque para que eh, no se debilitaran y no cesara esta gran obra. Pero ahora bien, hablando de cesar esta gran obra, pasa algo y es como una serie como una especie de paréntesis dentro de esta reconstrucción. Y es algo que ocasiona literal que esta reconstrucción se detenga. Y es impresionante, mi amado, que esta vez no fue ocasionada por Zambalá, por Tobías, por Gesén el árabe, no, sino por los mismos israelitas. En el capítulo 5 se narra de que hubo un gran clamor, de que hubo una gran angustia, porque había hambre en el territorio, había desesperación. Y esto ocasionó que por un momento se suspendiera la reconstrucción de la muralla. Mire lo que dice el capítulo 5. Vinieron a quejarse ante Nehemías y a decirle, Nehemías, ven acá, estamos en una gran necesidad, no tenemos ni siquiera qué comer. Primero, hemos vendido a nuestros hijos a esclavitud. Segundo, las posesiones que teníamos las tuvimos que vender para poder pagar los impuestos, para poder pagar las rentas al rey o a los gobernadores de las provincias. Y tercero, tuvimos que prestar dinero a nuestros propios hermanos, los cuales nos cobran un interés demasiado alto. Mejor dicho, estamos en ruina. A lo cual Nehemías, al escuchar todas estas cosas, dice la Biblia que se enojó en gran manera. Porque, ¿cómo es posible que toda la oposición que habían tenido de la parte de afuera, digámoslo así, a manos de Zambalá, Tobías, ahora la oposición fuera literalmente de dentro? Que sus mismos hermanos estuvieran llevando al pueblo a esta necesidad tan grande que ni siquiera tenían para comer. Dice la Biblia que Nehemías se enojó y los exhortó y les recordó aquellas escrituras allá en el libro de Éxodo y allá en el libro de Deuteronomio. Vamos a leerlo acá. Mire lo que dice Deuteronomio 23:19, donde dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de las que se suele exigir interés. Y en Éxodo 22:25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con el loguero, ni le impondrás usura. El pueblo para nada estaba teniendo en cuenta este mandamiento de Dios, sino que por el contrario había impuesto un interés demasiado alto, mejor dicho, tenían arruinada la nación. Entonces, dice la Biblia que Nehemías los exhortó y ellos decidieron hacer caso a este llamado de Nehemías y perdonaron a los israelitas las deudas
o por lo menos no cobraron el interés que correspondía. Entonces, de esta forma se realiza como que una restauración o una restitución de la justicia social en el pueblo. Y dice la Biblia que continuó subsanado este impasse, la reconstrucción de las murallas. Ahora bien, vamos al capítulo 6, ya casi para terminar. Y es algo que también me llama la atención porque tras de que venimos de ataques, nuevamente Nehemías, Sanballat y Tobía, y venimos también de opresión por causa de los mismos hermanos al pueblo a través de estos intereses tan elevados. Ahora el capítulo 6 narra que hay unos peligros, pero por falsos hermanos. Escuchen esto, ya el muro estaba a punto de terminarse. La reconstrucción estaba a esto de terminar. Y nuevamente Sanballat y Tobías se levantan contra Nehemías y planean u orquestan un último ataque. Como no les había servido todos los anteriores, ahora utilizan a los mismos hermanos, digámoslo así, al mismo pueblo. Por eso dice en el versículo 12, dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Escucha, mi hermano, se había levantado un profeta y le había dicho a Nehemías que el Señor le había revelado que se reunieran en el templo porque aquella noche venían a matarle, a lo cual Nehemías responde enfáticamente que él no iba a hacer eso. Y me llama mucho la atención y en este punto también quiero volver a traer a colación una de las segundas características de Nehemías, era que él conocía las escrituras. Nehemías conocía perfectamente el pasaje por allá en Números cuando dice que ningún extraño entrará al templo. Y obviamente Nehemías era un laico, Nehemías no era ni sumo sacerdote, ni era del linaje de los sacerdotes o levitas como para entrar al templo. Por eso Nehemías, con el discernimiento y la sabiduría de Dios, pudo saber que esto era un fiel ataque, uno de los tantos ataques que había tenido por parte de Sanballat y Tobías. Y no solamente este profeta, sino otros profetas, dice allí en el capítulo, en el versículo 14, leo para ustedes. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los demás profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces, repito, mis amados, aparte de toda la posición a manos de Sanballat y Tobías, luego la opresión por parte del mismo pueblo, ahora hay peligros también de falsos hermanos evitando o trabajando para evitar, perdón, trabajando para que se lograra esta gran obra de reconstrucción. Pero a todo esto, mis amados, Nehemías salió victorioso porque había sido encomendado, porque tenía una labor en firme, porque tenía una gran tarea, porque tenía un Dios grande para ejecutar esta gran labor. Así que mis amados hermanos, en el capítulo 6 nos relata que en 52 días, por fin, fue reconstruida la muralla de Jerusalén. Dice en el versículo 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, tuvieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y así es, mis amados, solamente por la infinita gracia, poder, bondad y soberanía de Dios se había podido culminar esta gran obra, porque Dios había alentado al pueblo, porque Dios había despertado al pueblo, así como lo había hecho allá con Zorobabel y con Josué para reconstruir el templo. Ahora lo mismo estaba Dios haciendo con la muralla de Jerusalén. Y lo mismo, mis amados hermanos, quiere hacer Dios en nuestra vida, reconstruir esos muros caídos, reconstruir nuestra vida, reconstruir nuestra relación y nuestra comunión con Él. Así que mis amados, les animo a trabajar en ello. Y para terminar,
quiero nuevamente traer a colación las características y cualidades de Nehemías, que definitivamente, como lo hemos narrado todo este tiempo, era un hombre de oración, que conocía las escrituras, que era un hombre motivador, era un hombre planeador, definitivamente un excelente líder, un estratega y un hombre valiente, muy valiente, pese a todas las amenazas que ejerció contra él Sanbalat y Tobías, no se dejó amedrentar. Entonces, mis amados, características que deben de florecer también en nuestras vidas como cristianos, como siervos de Dios. Entonces, bendiciones. Espero podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón. Les espero el próximo viernes para la última entrega de este glorioso libro de Nehemías. Bendiciones, mis amados.